el libro de Efesios, ¿sí? Y bueno, en realidad comenzamos, y vamos a comenzar desde ahí, desde Romanos 8, Romanos 8. Pon expectativa, ¿ya? Porque eso va a ser bueno para ti, también para mí. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí hay mucho. Podríamos quedarnos aquí todo el rato, ¿sí? Dice, porque pertenecemos a Cristo, ya no hay condenación. No por tus méritos, no por lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, no porque seas tú, porque soy yo, alguna cualidad como para que Dios diga, este lo voy a... No, es por Jesús, porque estamos en Él, ya no hay condenación. Estoy haciendo una indagación profunda acerca de lo que significa la condenación que está ligado a lo que es el pecado. Pero en resumen, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y la muerte entró al mundo por un hombre, ¿cierto? Es lo que dice Romanos. Pero la salvación vino también al mundo a través de Jesús. Entonces, cuando ahora cantamos Glorioso Día, ¿cierto? Hablábamos de que Él nos rescató. Él nos sacó de un lugar y nos puso en otro. Amén. Entonces tú puedes decir, ya no hay condenación. ¿Y por qué la vivo? Bueno, porque Dios dijo, mi pueblo pereció. Yo creo que en esa expresión había dolor. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Lo hablamos la semana pasada. Tú puedes que te estés perdiendo y estás experimentando aún condenación porque te falta el conocimiento. ¿Se acuerdan con el verso que terminamos la semana pasada? 1 Corintios 11. Pablo dijo, temo que ustedes se deslicen, porque veo que ustedes escuchan cualquier evangelio y a ustedes cualquier evangelio les sirve. Pero si ustedes saben la verdad, entonces van a ser verdaderamente libres. Amén. Hablamos la semana pasada acerca de esta ley del desplazamiento. ¿Se acuerdan? Que la palabra habla acerca de la ley del desplazamiento. No lo dice tácitamente, pero yo lo veo de esa forma. Y me gusta esa expresión. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que las tinieblas están y llega la luz, entonces las tinieblas se desplazan. Cuando hay temor y entra la paz, el temor se desplaza. ¿Sí? Cuando hay tristeza, entra el gozo y la tristeza se desplaza. Es imposible que haya luz y oscuridad mezclada. Siempre la luz va a desplazar la oscuridad. Amén. Y Jesús es la luz. Y Jesús vive en ti. Y tú puedes entonces experimentar esa luz admirable en ti. Eso quiere decir entonces que las tinieblas se desplazan. Estoy haciendo una conexión con lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque cuando tú entiendas esto, cuando tú tengas la revelación de quién eres en Él, ya no vas a ser engañado de quién tú piensas que eres por tu criterio humano. Porque la palabra va a desplazar esa mentira y ese engaño de quien tú te ves humanamente. Limitado, enfermo, incapaz, indigno. Así te ves tú, porque el hombre, por la causa del pecado, hace que se vea de esa forma. Incapaz, culpable, vergüenza, temores. Todo eso es parte de la humanidad, de la carne. Amén. Y eso te lleva muchas veces a decisiones y a vivir una vida precisamente aceptando todas aquellas cosas que son parte de la condena y del pecado.
Pero tú en Él, en Jesús, en el amado, en el que te redimió, tú ya puedes experimentar una vida que Él ha propuesto diferente y nueva para ti. Amén. Como dice 2 Corintios 5, 17. No me acuerdo cómo dice, pero para los que están en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. Pero nos cuesta desconectarnos, despegarnos de lo que hemos sido, sí, atraídos o hemos vivido por todos nuestros años de vivir sin Cristo. Amén. Entonces, esto es una gran revelación de Dios, o sea, que está en la Escritura, necesaria para el cristiano, pero muchos cristianos aún andan viviendo sin este conocimiento, sin esta revelación en su vida. O quizás un conocimiento, sí, pero una revelación es diferente, poder llevarla en tu corazón y experimentar la misma experiencia que experimentaba el pueblo de Israel cuando llevaba el arca. Donde ellos iban y el arca iba con ellos, entonces ahí había bendición, abundancia, provisión, salud y todo eso, ¿cierto? Bueno, ahora tú y yo somos esa arca o somos ese tabernáculo donde llevamos la presencia de Dios. Pero tus temores o tu vida ahí aún arraigada en tu pasado no te deja experimentar esta realidad y esta verdad. Amén. Entonces la revelación de quiénes somos en Él es clave en la vida del cristiano. Por eso, cuando dice ahí esa escritura, dice que el justo no teme malas noticias. Porque tú puedes, el mundo va a traer siempre, todos los días ahí, las malas noticias están así. ¡Bum! ¡Bum! Para todos y no hay excepción. Pero si tú te ves en Él, las malas noticias no van a robar tu paz. No van a robar tu gozo, no van a robar tu fe. Sé en quién he creído. Amén. Y puedes estar en un ambiente tan adverso, pero sé en quién he creído. Estoy en Él. Él me redimió. Amén. Entonces estábamos leyendo, estábamos introduciendo el libro de Efesios en nuestras vidas porque Efesios nos muestra esta carta de navegación y habla acerca de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Y qué mejor en nuestra vida el poder experimentar una vida sólida, solvente en términos de visión, de poder ver qué es lo que hay para mí, el propósito de tu vida. Cada uno de los que está aquí tiene un propósito y muchas veces por no estar conectado con ese propósito, viene esta angustia, esta desolación que no sabes qué vas a hacer con tu vida y la depresión, el temor y todas esas cosas invaden. Y eso es precisamente parte de la condena, del pecado. Y tú ya no vives ahí. No estoy hablando de las cosas que tú haces que son pecado, porque Dios ya trató con eso por medio de Jesús. Él nos trajo a libertad. Y tú por conocer realmente quién eres, entonces tú solo vas a estar limpiándote y deshaciendo de todas esas cosas que para ti han sido normales como una vida de pecado. Por ejemplo, Pablo, después de escribir quién eres en Cristo, me voy a adelantar un poquito, del capítulo 4, dice, el que robaba ya no robe más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra o el entender quién es en Cristo ya lo va a separar de aquello que hacía antes en su vieja vida y era normal. ¿Sí?
Entonces dice desde el primero, desde Efesios 1, 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? Nos bendice porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Todo es en Cristo, ¿sí? En Él, para que seamos santos e intachables a sus ojos. No que nosotros, por nuestra propio esfuerzo, seamos santos e intachables, sino que en Cristo Dios nos ve así. Amén. Eso te saca una tremenda carga y peso de encima de tener que hacerlo con tu fuerza. Porque es en Él. Amén. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Todo es Cristo. Ahora somos parte de su familia y eso no es poca cosa. Eso es para cuando tú andes por ahí, te sientas, no sé, pero wow, soy hijo de Dios. No. ¿Se fueron? Así me ve Dios a través de Cristo. Amén. Hay jardines, ¿sí? Que cuando tú quieres replantar o sacar, poner una semilla y hay muchas otras semillas, raíces, cuesta un mundo, cuesta harto. Tienes que sacar raíces, sacar, y al parecer ya está lista, la tierra ya se ve lista para sembrar. Pero sabes que cuando siembras y sale el pasto, aún ahí siguen saliendo semillas antiguas que no querías tú en tu jardín. El que tenga oídos para oír, oiga. Tienes que hacer una limpieza de tu tierra, de tu corazón. Pero ¿cómo lo haces? Con la palabra. Siembra palabra, para que todas esas semillas, aún que te hacen ver como que no alcanzas a comprender la grandeza de Dios. Por eso a veces tú ni siquiera cantas en la iglesia, porque no has entendido realmente el favor de Dios hacia tu vida. Amén. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Te sientes aludido aquí? ¿Te sientes favorecido? Abundante gracia que derramó sobre nosotros. Yo sé, al final tú dices, pero que eso yo no lo experimento. Claro, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de tener la palabra en el corazón. Es que quizás no estás experimentando lo que Dios ha provisto, abundante gracia para tu vida. Pero ya está provisto, ya está disponible. Hazte, digamos, el receptor de esta abundante gracia sobre tu vida. No me preguntes para qué sirve, porque precisamente sirve para todas aquellas cosas que tú estás necesitando ahora. Espiritual, física y emocionalmente también. Dice, Dios nos da abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuántos pertenecen aquí al Hijo amado? ¿Cuántos están en Él? Bueno, esa gracia abundante es para ti, es para mí. Sin duda, aquí lo dice. Eso es es la historia de nuestra vida, ¿sí? Cuando aquí cantábamos glorioso día, es cuando nos encontramos con esa verdad, ¿sí? Ahí nos encontramos, glorioso día. Yo sé que tú, así igual que yo, tengo un pasado en donde no conocía a Cristo y me encuentro con Cristo y empiezo a conocer su verdad, su libertad, su gracia, su bondad. Y wow, cada vez te vas sorprendiendo y sintiendo experimentando esa libertad y ese gozo solamente porque le conoces más.
Hoy día el pastor Rick me escribió a las 5 de la mañana, pastor, y está madrugando. Y lo despertó a él este pensamiento, que dice, que está, creo que está ahí en Salmo 8, por lo que escribe, dice, admirado, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo has puesto, lo has coronado, lo has hecho tu representante aquí en la tierra, por lo tanto lo has provisto. Puedes sacar todas esas conclusiones. Y el pastor estaba emocionado escribiendo ese pensamiento a las 5 de la mañana. Entonces ya tengo yo a uno para mandarle a las 3 de la mañana, mañana otro pensamiento. Gracias a Dios que hemos sido justificados. Somos parte de la familia, para despertarlo solamente. Y así nos vamos a llevar mañana, seguramente él me va a escribir otro pensamiento así, a las 2 de la mañana. Así. Pero es lo que somos. Amén. Es lo que somos. Maravillosa, glorioso día en que conocimos esta verdad. Amén. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Wow. Eso es expectativa. Wow, yo quiero conocer ese plan. Hay un plan. Hey, hay un plan, hay un plan. Pero te ves tan lejos de poder conectar con ese plan. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aún por ahí creo que está en Éxodo, cuando Dios derramó el maná sobre todo el pueblo de Israel, ellos tenían comida, ¿sí? Una comida especial del cielo. Y ellos aún viendo que era un pan celestial, ellos rechazaron y maldijeron ese pan. ¿Hasta cuándo nos dan este pan? ¿Por qué no nos dejaron allá en la esclavitud comiendo cebolla y cebolla y cebolla? Menospreciaron el pan. Y a veces nosotros estamos así, menospreciando la luz o menospreciando el sacrificio de Jesús, no entendiendo que hay una abundante gracia para cada una de las áreas de tu vida para que pueda ser suplida. Amén. El propósito de Dios. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. Sóbate las manos ahí. Quiero ver ese plan. Quiero escuchar ese plan. Dice, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y lo pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que estén en el cielo y también en las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Por qué te ves y te sientes desprovisto? ¿Por qué andas por la vida como que si estuvieras experimentando carencias en todas las áreas de tu vida? ¿Por qué puedes entrar en un ambiente desolador, de angustia, de desesperación, de desconsuelo, de ansiedad? Si eras parte de una herencia de Dios, no estoy hablando de lo material, ¿ya? Lo material va a venir por lo que tú tienes adentro. Por confiar o por experimentar esta revelación de quién eres en Él. Amén. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Eso es garantía. Si Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan, entonces solamente yo tengo que tomar ese plan, abrazar ese plan. Amén. Pese a cualquier situación que estés experimentando, cualquier luz que brille más que esto, abraza el plan de Dios para tu vida. Ese plan de Dios está conectado con tu propósito. Como te hablaba la semana pasada, puedes estar haciéndolo, puedes estar en la plena actividad que te llena, ¿sí? En sentido, digamos,
profesional o actividad cualquiera sea natural. Pero si no estás conectado con el propósito y el plan de Dios para tu vida, dudo que puedas experimentar esa plenitud de vida. Amén. Dice, el propósito de Dios, el versículo 12, fue que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, mira, el propósito de Dios, ellos oyeron y creyeron. Porque yo puedo aquí, o tú puedes escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, pero aquí hay un oír diferente. Mira, veámoslo, te lo explico desde acá. Mateo 13. Mateo 13 dice, verso 3. Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron. Ahí está contando la parábola del sembrador, ¿cierto? Pero mira el 9. Al final dice, el que tenga oído para oír, que escuche y entienda. ¿Sí? Tú puedes estar aquí, pero puedes estar dormido en tu corazón sin escuchar lo que la palabra está trayendo a tu vida para liberar. Porque dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿cierto? Pero el oír que Jesús se refiere es un oír diferente a como tú naturalmente puedes entenderlo. Aquí Jesús está mostrándole esto a sus discípulos. El que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Es lo que le está diciendo, el propósito de Dios. Pablo le está diciendo, el propósito de Dios es el mismo que tuvimos nosotros, que oímos primero, ahora ustedes que oyeron y creyeron. Amén. Porque tú puedes haber pasado muchos años escuchando el Evangelio, pero de ahí a creerlo es otra cosa. Y cuando tú dices, sí, yo he creído, entonces fe va a ser vista o se va a manifestar tu vida porque has creído. Amén. O sea, cuando escuches la mala noticia, no vas a venir, oh, no, porque tú sabes en quién he creído. ¿Sí? O cuando viene y alguien te ofende, me ofendió. Tú no vas a hacer eso porque el que vive en ti va a estar, tú vas a mostrar. Y no humanamente, no es un cambio de comportamiento, sino que es un cambio en la raíz de tu corazón. Amén. Por eso la importancia de oír. El que tenga oídos para oír, oiga, pero en el corazón. Amén. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. ¿Están aquí o no? ¿Sí? A ustedes, a nosotros, en los secretos del reino de los cielos, donde está lleno de provisión saludable, libertad, de gozo, más que vencedores. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimientos en abundancia, pero a los otros o a los que no escuchan se les quitará aún lo que no entienden. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus ojos no pudieron oír
y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Qué importante entonces tener oídos para oír. Porque la provisión está ahí. Pero si tú no eres un oyente del Espíritu, entonces no vas a poder tener esta provisión saludable para tu vida. Entonces el que tenga oídos para oír, escuche, oiga. Seguimos entonces aquí en... ¿Qué pasa con el tiempo? Si quieren empezamos de nuevo. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, bueno, el 13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva, además cuando creyeron en Cristo. O sea, oyeron y creyeron. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y del que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Perdón. Entre la luz y estos ojos llorosos no me confundo. Bueno, pero aquí, el propósito de Dios. Mira, el propósito de Dios, conectarnos con Dios, recibir el propósito. Mira la provisión, nos identificó como parte de su familia. Dime si o no, ¿acaso es bueno ser parte de una familia que te acoja, que te respalde, que te abrace, que te impulse, que te motive, que te inspire? Parte de una familia, pero cuánto más es mejor ser parte de la familia de Dios, donde está la fuente de inspiración, la fuente saludable, la fuente de toda visión. ¿Sí o no? Que es importante ser parte de esta familia. Provisión que ya fue dada. Pero el que tenga oídos, que oiga. ¿Sí? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estoy poniendo en el área en donde quizás no te estás enterando de toda esta provisión saludable y provisión que puedes tú experimentar todos los días de tu vida. No solamente esta inspiración del día domingo y después el resto de la semana vivir nuevamente bajo el poder del pecado y la condenación. Entonces, no solamente nos identificó como suyos, parte de su familia, sino que también nos dio una herencia, comprados para que seamos su pueblo. Ese es el propósito. Amén. Hay un propósito. Tú lo conectas, nuevamente te lo digo, con este propósito, entonces vas a tener muchas carencias en tu vida. No estoy hablando de lo material, no estoy hablando de pobreza, aunque es parte, pero sí de tu vida plena. Amén. Es más adelante dice, me voy a saltar al 19. También pido en oración que entiendan que increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. ¿Dónde está? En los lugares celestiales. ¿Sí? Ese es un lugar de gobierno. Amén. Y aquí en Efesios habla 3 veces de los lugares celestiales. En el último, en el capítulo 6, habla de los lugares celestiales como el ámbito donde están las huestes espirituales adversas, ¿sí? Pero en las otras 2, que te las voy a leer ahora, vamos a ver que Cristo está en esos lugares de honor, de lugares celestiales, de gobierno. Y nosotros, aquí en el 2:6 creo que dice, es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, sí, el 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales.
Es decir, donde Él está, ahí estamos nosotros. ¿Sí? Y si vemos que en ese ambiente, en el capítulo 6, vemos también que las huestes, los espíritus adversos, también están en ese lugar celestial. Ahí está el por qué tú no estás venciendo, no estás ganando, no estás experimentando la victoria. Porque tienes un enemigo que está en el mismo ámbito en donde tú estás, pero tú no lo sabes. Tú vives aún en un lugar terrenal, siendo que tú estás en los lugares celestiales, en los cuales puedes gobernar. Amén. Sobre todo principado, sobre todo lo que venga a tu vida, tú puedes gobernar. Porque estás en Él. Él está en los lugares de honor y celestiales, los lugares celestiales. Tú estás ahí también. Y en el 3:10 también dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Por eso tú no estás experimentando tu victoria porque no estás viviendo, creyendo que estás en los lugares celestiales. ¿Puedes entender eso? Es como va a decir, ahí está. Por eso entonces que no puedo desplazar todas aquellas cosas que están adversas a mi vida y ahí me tienen oprimido y abajo porque estás luchando, salir de ese lugar con tu fuerza, con tu habilidad y con tu experiencia y con lo que te enseñaron atrás tus padres o tus abuelos. Pero tú ahora vives en otro lugar, los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Y por eso Dios no puede mostrar la grandeza de su poder y de su bondad, porque la iglesia aún no experimenta ese gobierno de los lugares celestiales. Amén. Por eso la importancia de entender quiénes somos en Él. Porque tú te ves ahí en el espejo o ves, qué sé yo, una noticia que te supera. Muchas cosas nos superan. Y entramos ahí en un amedrentamiento que te hace retroceder y verte ahí incapaz. Tú habitas en los lugares celestiales. Tú puedes gobernar. Ponle un freno a lo que está robando tu paz, tu gozo. No quieras salir de tu situación de una forma natural. En la palabra. Pon la palabra en tu corazón y va a desplazar todas aquellas cosas que están produciendo en ti un efecto negativo. Amén. Entonces, tu llamado. Conecta con tu llamado. ¿Cuál es tu primer llamado? Ser hijo. Tu primer llamado es ser hijo. Disfruta tu condición de hijo. Este es mi llamado. Abrazar a quien me tiene abrazado, a quien me tiene tomado de mi mano, a quien me cuida, a quien me protege, a quien me provee. En esa actitud de hijo, entonces vas a crecer disfrutando de toda su gracia y ve como un niño con un padre, siendo obediente, escuchando toda su enseñanza a través de la palabra. Vas a crecer saludable. Vas a hacerte un ministro de la palabra. Vas a hacerte no solamente en un púlpito, sino que con tu vida vas a ministrar paz, gozo. No necesitas un púlpito para eso. Puedes hacerlo en tu vida, en tu casa, en tu círculo social, en tu familia. Ser una luz que alumbre. ¿Desde dónde? De los lugares celestiales. Amén. Donde tú entras ahí, el ambiente y la atmósfera cambia. Tienes que ser consciente de eso. Donde tú vas, tiene que haber no te pongas ahí inspector, ¿ya? Pero tú sabes que cosas están sucediendo en el ámbito espiritual, porque tú vas ahí y tú portas a Jesús.
No te jactes de eso tampoco. No andes ahí como, aquí viene Jesús. No, porque tú no eres Jesús. Él vive en ti. Amén. Es lo que Pablo hacía. Oraba. Oro por ustedes para que crezcan y entiendan cuán grande, cuán glorioso es este poder que se ha manifestado. El mismo que levantó a Cristo de los muertos es el que opera y está en ustedes. Tienes que recuperar esa capacidad de asombro para decir, wow, esa tremenda verdad es para mí, es para ti. Es el motivo por el cual tú vives toda la semana inspirado, sabiendo que Él vive en ti. Y cualquier situación, no enfrentándola ahí digamos, con violencia, sino que confiado, con paz, gozoso, sin perder esa paz, sin pasarte a ese lado de tu viejo hombre que cualquier cosa te pone de mal humor, porque Él vive en ti. Amén. Antes, capítulo 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Mira, el poder del pecado, me queda un minuto. El poder del pecado, yo sé que tú ¿cómo es cuando le da poco valor? Lo subestimas. Gracias. Tú lo subestimas. Pero es lo que te tiene ahí presionado. Y tú no sabes. El mundo no sabe que necesita un Salvador. Porque no sabe, no conoce el poder del pecado. No conoce que está viviendo en un ambiente de pecado. Y donde cada vez el pecado se está haciendo más y más y más poderoso. Bueno, ya es poderoso. Porque tiene a todo, casi un mundo entero envuelto en pecado, en la condenación. Algo así como lo que está aquí en Génesis 6. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposa a todas las que quisieron. Wow. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. El 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ese es el poder del pecado. Corrompe, defrauda, daña, roba. Y te hace insensible a todas aquellas cosas que son malas. Por eso que la Biblia dice que llegará el tiempo en donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. ¿Por qué? No es algo de asombrarse porque es parte del pecado. ¿No te llama la atención que tantas enfermedades nuevas han salido ahora? La muerte entró a la vida por un hombre. Y por causa del pecado, la muerte entró. Pero la justificación, la salvación y la libertad de esa muerte vino por medio de Jesús. Entonces experimentemos esa vida a la cual Él nos trajo de vuelta. A ver si leo esta última escritura. Si me dejan. Creo que está en Filipenses. Colosenses. Bien. 1:13. Dice Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! Gloria a Dios, ya somos libres de experimentar la presión y el peso y esa factura del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Pero la dádiva de Dios es vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el espíritu de muerte ya no nos pertenece. Ya el que vino a nosotros es el espíritu de vida. Por eso podemos experimentar vida saludable. Apuesto que ustedes no me van a creer que tengo 80 años. Es broma. Amén. Amén. Ok. Próxima semana seguimos en Efesios aprendiendo de quiénes somos en Él. Amén. Ya esta semana puedes ya empezar a experimentar y mirarte al espejo y decir, wow, lo que veo aquí en realidad es una mentira. Yo sé que soy mucho más de lo que veo ahí, porque estoy en Él. Amén. Y si cuando veas estas situaciones que vienen a robar tu paz, recuerda, la provisión ya ha sido dada. Ahora vivo en Él. Mi vida está completa en Él. ¿Sí? Nos escogió en Él amado. Ahora yo puedo decir que soy amado. Él nos redimió y podemos decir, libre somos. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.